La Edad Media no es solo un periodo histórico, sino toda una época en la que se entrelazaron la oscuridad, la superstición, el trabajo físico, la pobreza y una crueldad cotidiana inimaginable. Hoy abrimos un episodio dedicado a los oficios más duros y crueles de aquellos tiempos. Bienvenidos al podcast donde hablamos de lo que rara vez se describe en los libros escolares, pero que quedó grabado para siempre en el destino de millones de personas. Estés donde estés, en casa, de camino o en una pausa entre tareas, te invitamos a un viaje histórico hacia la oscuridad, de donde nació nuestro mundo moderno. Piensa en qué momento del día estás ahora, mañana, tarde, noche. En aquella época, eso no importaba demasiado, porque la jornada laboral de la mayoría comenzaba con el primer canto del gallo y terminaba solo cuando la oscuridad hacía imposible seguir trabajando. Queremos que no solo escuches la historia, sino que sientas la atmósfera. Imagina cómo olían las calles de las ciudades medievales, cubiertas de suciedad, humo, inmundicia y sangre. Imagina los sonidos, el martilleo del herrero, los gritos de los comerciantes, el estruendo de los carros y los gemidos apagados que salían de los calabozos. En estas condiciones trabajaban aquellos de quienes hablaremos hoy. Personas cuyo trabajo no solo era duro, sino que destrozaba cuerpo y alma. Gente a la que se temía, despreciaba y evitaba, pero sin los cuales la sociedad, literalmente, se habría derrumbado. Antes de empezar, queremos recordarte, si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, no olvides suscribirte para no perderte los próximos episodios. En cada uno de ellos analizamos un aspecto de la historia que quedó en la sombra de las grandes hazañas y los decretos reales. Este episodio es especial. No hablamos de reyes, caballeros ni guerras. Hablamos de aquellos que trabajaban en la miseria más profunda de la vida humana. No vamos a recrearnos en el sufrimiento por mero sensacionalismo. Vamos a contar cómo fue en realidad, sin adornos, sin filtros. Solo la verdad, solo la realidad. Prepárate para conocer a personas cuya existencia y trabajo eran tan terribles que al ser humano moderno le cuesta creer que fueran necesarios. Piensa en ello la próxima vez que digas que tu trabajo es duro. Empezamos. La Edad Media a menudo se nos presenta como una época de caballeros y princesas, castillos y grandes batallas. Sin embargo, tras ese velo romántico, se esconde una dura realidad llena de crueldad y lucha por la supervivencia. Al hablar de los oficios crueles de la Edad Media, nos adentramos en un mundo donde la vida humana tenía poco valor y sobrevivir dependía muchas veces del azar. Estos oficios, aunque hoy nos parezcan espantosos, eran una parte esencial de la sociedad de la época. Reflejan las condiciones sociales y económicas en las que vivía la gente, y nos ayudan a comprender mejor su vida cotidiana. Estudiar estas profesiones nos permite ver cuánto hemos avanzado como sociedad y cómo han cambiado nuestras ideas sobre la humanidad y la justicia. Los oficios crueles de la Edad Media también plantean importantes preguntas sobre la naturaleza del trabajo y su impacto en el estatus de una persona dentro de la sociedad. En aquellos tiempos, la profesión a menudo determinaba no solo la posición social, sino también la forma en que los demás te trataban. Algunas profesiones provocaban miedo y repulsión, pero eran necesarias para mantener el orden y el funcionamiento del mundo medieval. Estudiando estos oficios, podemos entender mejor cómo se formaban las estructuras sociales y cómo las personas se adaptaban a las duras condiciones de vida. Además, estas profesiones solían implicar grandes riesgos para la salud y la vida. Quienes las ejercían enfrentaban peligros constantes, infecciones, heridas, trastornos mentales. Su vida estaba llena de dificultades y privaciones, pero seguían cumpliendo con su labor, sin importar nada. Esto habla de su resistencia, su fortaleza y de la importancia de su contribución al desarrollo de la sociedad. Así, estudiar los oficios crueles de la Edad Media nos permite no solo comprender mejor el pasado, sino también valorar los cambios que ha vivido nuestra sociedad. Nos ayuda a apreciar las ventajas y la comodidad que tenemos hoy,
y a entender la importancia del trato humano hacia el trabajo y hacia quienes lo realizan. En este episodio, analizaremos algunas de estas profesiones e intentaremos comprender cómo era vivir y trabajar en aquellas condiciones. Esperamos que este viaje al pasado te resulte interesante y revelador. La Edad Media fue una época en la que la vida de la mayoría de las personas era extremadamente dura y llena de privaciones. La pobreza era un fenómeno generalizado, y muchas familias apenas lograban sobrevivir. La gente vivía en pequeñas chozas, a menudo sin calefacción, y su dieta consistía principalmente en pan y gachas. Las enfermedades y epidemias eran compañeras constantes de la vida, y la medicina de la época era impotente ante muchos males. La peste, la viruela y otras enfermedades infecciosas se cobraban miles de vidas, dejando tras de sí destrucción y dolor. La lucha por la supervivencia era una realidad cotidiana, y la gente se veía obligada a adaptarse a condiciones extremadamente duras. La agricultura era la principal fuente de sustento, pero las cosechas dependían del capricho del clima y podían ser arruinadas por sequías o inundaciones. Esto llevaba al hambre y a una pobreza aún mayor. En tales circunstancias, las personas buscaban fuentes adicionales de ingresos, y muchos se dedicaban a oficios o al comercio. Sin embargo, también aquí enfrentaban dificultades, ya que la competencia era alta y las oportunidades limitadas. El apoyo social prácticamente no existía, y la gente solo podía contar consigo misma y con sus familias. La Iglesia desempeñaba un papel importante en la vida de la sociedad, proporcionando no solo apoyo espiritual, sino también ayuda material. Los monasterios a menudo servían de refugio para los pobres y enfermos, aunque sus recursos eran limitados. En tales condiciones, las personas dependían de la ayuda mutua y el apoyo de sus vecinos. La comunidad desempeñaba un papel clave en la vida de cada individuo, y la gente trataba de mantener buenas relaciones con los demás. A pesar de todas las dificultades, las personas encontraban formas de sobrevivir y adaptarse a las duras condiciones. Desarrollaban diversas habilidades y oficios que les ayudaban a mantener a sus familias. La vida en la Edad Media estaba llena de pruebas, pero la gente mostraba una asombrosa resistencia y capacidad de aguante. Su experiencia y conocimientos se transmitían de generación en generación, formando la base para el desarrollo futuro de la sociedad. En esta realidad dura, la gente aprendía a valorar las pequeñas alegrías de la vida y a encontrar consuelo en la fe y la esperanza de un futuro mejor. En la Edad Media, la estructura social de la sociedad era estrictamente jerárquica y determinaba la vida de cada persona. En la cima de esta pirámide estaban los señores feudales, que poseían tierras y ejercían un poder considerable. Ellos garantizaban la protección y el orden en sus dominios, y cobraban impuestos a los campesinos. Los feudales vivían en castillos, rodeados de lujos y sirvientes, y su vida contrastaba radicalmente con la de la gente común. El clero ocupaba un lugar especial en la estructura social y tenía gran influencia. La Iglesia desempeñaba un papel central en la vida de la sociedad, ofreciendo apoyo espiritual y educación. Los monasterios eran centros de cultura y conocimiento, y los sacerdotes gozaban de gran respeto y autoridad. Los campesinos constituían la mayor parte de la población y se dedicaban a la agricultura. Vivían en pequeñas aldeas y trabajaban las tierras que pertenecían a los señores feudales. Su vida era dura y llena de privaciones, pero eran quienes alimentaban a toda la sociedad. Los campesinos estaban obligados a pagar impuestos y cumplir diversas obligaciones, lo que hacía su vida aún más difícil. El pueblo trabajador incluía artesanos, comerciantes y otros habitantes urbanos. Se dedicaban a distintos oficios y al comercio, proporcionando bienes y servicios necesarios a la sociedad. Las ciudades se convertían en centros de artesanía y comercio, y la vida en ellas era más variada y dinámica. Sin embargo, también aquí existían dificultades, como la competencia y los altos impuestos. La estructura social de la Edad Media era rígida y limitaba las posibilidades de movilidad social. Una persona nacía en una determinada clase y rara vez podía cambiar su posición. Esto generaba una sensación de estabilidad,
pero también restringía la libertad y las oportunidades de desarrollo. A pesar de ello, las personas encontraban maneras de adaptarse y sobrevivir en esas condiciones. Desarrollaban habilidades y oficios, transmitían conocimientos de generación en generación y trataban de mejorar su vida. La estructura social de la Edad Media moldeaba el modo de vida y determinaba las relaciones entre las personas. Reflejaba los valores y prioridades de la sociedad de aquella época y ayudaba a mantener el orden y la estabilidad. Estudiar esta estructura nos permite entender mejor la vida y la cultura medievales, así como valorar los cambios que ha experimentado nuestra sociedad. En la Edad Media, el concepto de trabajo estaba estrechamente ligado al estatus social y la posición de una persona en la sociedad. El trabajo no solo determinaba la fuente de ingresos, sino también el lugar del individuo en la jerarquía social, sus derechos y obligaciones. Para los campesinos, el trabajo estaba principalmente relacionado con la agricultura. Cultivaban la tierra, cosechaban productos y criaban ganado. Su labor era dura y monótona, pero proveía de alimento a toda la sociedad. Los campesinos estaban obligados a pagar impuestos y cumplir diversas obligaciones hacia los señores feudales, lo que hacía su vida aún más difícil. Los artesanos se dedicaban a la producción de diversos bienes, como ropa, calzado, utensilios y herramientas. Trabajaban en talleres y a menudo se agrupaban en gremios que protegían sus intereses y regulaban la calidad de los productos. Los artesanos desempeñaban un papel importante en la economía y gozaban de cierto respeto social. Los comerciantes se dedicaban a la compra y venta de mercancías, tanto en mercados locales como en tierras lejanas. Su trabajo requería conocimientos, habilidades y disposición para asumir riesgos. Los comerciantes solían viajar y establecer vínculos con otras culturas, lo que favorecía el desarrollo económico y el intercambio de conocimientos. El clero también realizaba diversos tipos de trabajo vinculados con la actividad espiritual e intelectual. Los sacerdotes oficiaban ceremonias religiosas, impartían educación y brindaban apoyo espiritual a los fieles. Los monasterios eran centros de cultura y conocimiento, donde se copiaban libros y se desarrollaban las ciencias. Los señores feudales, propietarios de tierras, se ocupaban de administrar sus dominios y de garantizar la protección y el orden. Su labor estaba relacionada con el servicio militar y las funciones administrativas. Recaudaban impuestos y actuaban como jueces de sus súbditos, asegurando la estabilidad y el orden en sus territorios. El trabajo determinaba no solo el estatus social, sino también el estilo de vida de una persona. Influía en sus derechos y deberes, así como en la percepción que los demás tenían de él. La gente procuraba cumplir con su labor de manera responsable y transmitir sus habilidades y conocimientos a las generaciones siguientes. En la Edad Media, el trabajo era una parte inseparable de la vida y desempeñaba un papel fundamental en la formación de la sociedad. Reflejaba los valores y prioridades de la época y ayudaba a mantener el orden y la estabilidad. Estudiar los distintos tipos de trabajo nos permite comprender mejor la vida y la cultura medievales, así como valorar los cambios que ha experimentado nuestra sociedad. En la Edad Media, la profesión de verdugo ocupaba un lugar especial y contradictorio en la sociedad. Por un lado, el verdugo era un representante de la ley, encargado de ejecutar sentencias y mantener el orden. Su labor era una parte indispensable del sistema judicial, sin la cual no se podía garantizar el cumplimiento de las leyes ni el castigo de los delincuentes. Los verdugos llevaban a cabo las sentencias dictadas por los tribunales, y su papel era esencial para preservar la legalidad y la justicia. Sin embargo, a pesar de su importancia en el sistema jurídico, los verdugos eran a menudo considerados parias y condenados por la sociedad. Su profesión estaba rodeada de un aura de crueldad y violencia, y se creía que traía desgracia y maldición. La gente los evitaba y temía, y rara vez eran aceptados en la comunidad. Vivían aislados, muchas veces fuera de las ciudades y aldeas, y sus familias también sufrían este rechazo. Los hijos de los verdugos eran objeto de burlas y humillaciones por parte de otros niños, lo que hacía su vida aún más difícil. Los verdugos
Rara vez podían contar con apoyo o comprensión de los demás, y su profesión solía transmitirse de generación en generación. Desde una edad temprana, los hijos de verdugos eran preparados para este trabajo duro y peligroso, aprendiendo a manejar los instrumentos y desarrollando fortaleza psicológica. La profesión de verdugo requería no solo fuerza física, sino también resistencia moral. Debían estar dispuestos a cumplir con sus deberes, a pesar del desprecio y la condena de los demás. Su trabajo era necesario para mantener el orden y la legalidad, pero vivían en un estado constante de miedo y aislamiento. La historia de los verdugos refleja las contradicciones y dificultades de la vida en la Edad Media, donde la ley y la moral a menudo entraban en conflicto. Su vida ejemplificaba cómo las personas se adaptaban a condiciones extremas y cumplían con sus responsabilidades a pesar de las dificultades y privaciones. Estudiar la profesión de verdugo nos permite comprender mejor las normas sociales y jurídicas de aquella época, así como valorar los cambios que ha experimentado nuestra sociedad. Los verdugos también desempeñaban un papel importante en la formación de la conciencia colectiva, recordando a las personas las consecuencias de los delitos y la necesidad de respetar la ley. Su presencia en la sociedad, aunque temida, servía como un recordatorio de la fragilidad de la vida humana y de la importancia de la justicia. La vida del verdugo en la Edad Media estaba llena de deberes oscuros y pesados, que requerían no solo fuerza física, sino también una notable fortaleza psicológica. Cada día del verdugo comenzaba con la preparación para las ejecuciones que debía llevar a cabo, las cuales eran parte esencial de su trabajo. Tenía que asegurarse de que todas las herramientas y dispositivos estuvieran en buen estado y listos para su uso. Las ejecuciones se realizaban en público, y el verdugo debía cumplir con sus obligaciones ante los ojos de la multitud, lo que añadía presión y estrés adicionales. Además de las ejecuciones, el verdugo también participaba en interrogatorios que a menudo implicaban el uso de tortura. Utilizaba diversos métodos e instrumentos para obtener confesiones o información de los sospechosos. Estos interrogatorios exigían no solo destreza, sino también una cierta crueldad, ya que el verdugo debía estar dispuesto a usar la fuerza y causar dolor. A pesar de su importancia dentro del sistema judicial, el verdugo vivía en aislamiento constante y era evitado por la sociedad. Su profesión inspiraba miedo y repulsión, y la gente intentaba evitar cualquier contacto con él. Rara vez podía contar con apoyo o comprensión, y su familia también sufría por esta exclusión. Los hijos del verdugo a menudo eran objeto de burlas y humillaciones por parte de otros niños, lo que hacía su vida aún más difícil. El verdugo evitaba lugares públicos y eventos sociales, donde su presencia podía provocar una reacción negativa. Su hogar solía estar ubicado fuera de la ciudad o del pueblo, rodeado de cercas y muros, para proteger a su familia del entorno hostil. La vida cotidiana del verdugo estaba marcada no solo por pruebas físicas, sino también por desafíos morales. Debía sobrellevar el peso de su trabajo y encontrar formas de mantener el equilibrio emocional. Su profesión requería crueldad y dureza, pero seguía siendo un ser humano, capaz de compasión y piedad. A menudo se enfrentaba a dilemas internos y conflictos morales al tratar de conciliar sus deberes con sus creencias y su fe. Su vida era un reflejo de las contradicciones y dificultades del mundo medieval, donde la ley y la moral frecuentemente entraban en conflicto. A pesar de todas las dificultades, el verdugo continuaba cumpliendo su labor, garantizando el cumplimiento de las leyes y el orden. Su historia refleja la dura realidad de la época y nos ayuda a comprender mejor las normas sociales y jurídicas de la Edad Media. Los verdugos también desempeñaban un papel importante en la formación de la conciencia colectiva, recordando a la gente las consecuencias de los delitos y la necesidad de respetar las leyes. Su presencia en la sociedad, aunque temida, servía como recordatorio de la fragilidad de la vida humana y de la importancia de la justicia. La profesión de verdugo en la Edad Media era tan específica y peligrosa que resultaba extremadamente difícil encontrar aprendices dispuestos a formarse en este oficio. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, algunas personas sí se convertían en aprendices de verdugo, decididas a dominar este duro arte.
Con mayor frecuencia, los aprendices eran hijos de verdugos, quienes desde una edad temprana se preparaban para esta profesión. Crecían en un ambiente de miedo y rechazo, y su futuro estaba prácticamente decidido desde el nacimiento. Estos niños observaban el trabajo de sus padres desde pequeños, y poco a poco adquirían las habilidades necesarias. Aprendían a manejar instrumentos y dispositivos, además de desarrollar la fortaleza psicológica necesaria para cumplir con sus exigentes deberes. La formación de los aprendices de verdugo era rigurosa y exigente. Tenían que aprender diversos métodos de ejecución e interrogatorio, así como el uso de la fuerza y la capacidad de causar dolor. La enseñanza incluía tanto preparación física como moral. Debían estar preparados para ejercer sus funciones a pesar del desprecio y la condena social. Los aprendices también aprendían a sobrellevar el peso emocional de su labor y a encontrar maneras de mantener su equilibrio interior. Su profesión requería dureza y falta de compasión, pero seguían siendo personas capaces de empatía y misericordia. Convertirse en verdugo era un proceso largo y difícil. Los aprendices debían dominar todos los aspectos del oficio y estar listos para actuar en cualquier circunstancia. Su vida estaba llena de dificultades y privaciones, pero seguían aprendiendo y creciendo en su oficio, aspirando a convertirse en verdaderos profesionales. La historia de los aprendices de verdugo refleja la dura realidad de la Edad Media y nos ayuda a comprender mejor las normas sociales y legales de la época. Su vida demuestra cómo las personas se adaptaban a condiciones extremas y cumplían con sus responsabilidades, a pesar de las adversidades. En ocasiones, también se convertían en aprendices huérfanos que no tenían otro camino, o personas marginadas por la sociedad tras cometer delitos. Para ellos, la profesión de verdugo representaba una oportunidad de supervivencia y una forma de encontrar su lugar en el mundo. La formación de los aprendices también incluía el estudio de la anatomía y de fundamentos médicos, lo cual les permitía entender mejor las consecuencias de sus acciones y reducir el sufrimiento de los condenados. El verdugo medieval contaba con un amplio arsenal de instrumentos, cada uno diseñado con un propósito aterrador. Estas herramientas se ideaban para causar el máximo dolor y sufrimiento, y su sola mención generaba espanto entre la población. Uno de los instrumentos más conocidos era la rueda, utilizada para ejecuciones. Se trataba de una gran rueda de madera a la que se ataba al condenado. El verdugo rompía sus extremidades, golpeándolas con un pesado mazo, y luego lo amarraba a la rueda, dejándolo morir lentamente en medio de terribles dolores. La rueda simbolizaba no solo el sufrimiento físico, sino también la humillación moral, ya que el cuerpo quedaba expuesto ante todos. Este método servía como demostración del poder de la ley y como advertencia pública sobre las consecuencias de los crímenes. Otro instrumento temido era el potro, empleado durante interrogatorios y torturas. Consistía en una estructura de madera donde se ataban brazos y piernas del reo. El verdugo tensaba las cuerdas gradualmente, estirando el cuerpo y causando dolores insoportables. El uso del potro exigía del verdugo tanto fuerza física como fortaleza mental. Esta herramienta representaba simbólicamente el control y la autoridad, generando terror en quienes la presenciaban. Las tenazas eran otro instrumento de tortura y ejecución. Eran pinzas metálicas con bordes dentados que el verdugo usaba para arrancar trozos de carne. Su uso infligía un dolor extremo y requería del verdugo una crueldad despiadada. Este artefacto simbolizaba la violencia en su forma más brutal, y su presencia causaba repulsión y miedo. Todos estos instrumentos eran parte inseparable del oficio del verdugo y reflejaban la dura realidad de la Edad Media. Eran recordatorios de la brutalidad y violencia cotidianas de la época. La historia de estos aparatos nos ayuda a comprender mejor las normas sociales y jurídicas del período, así como a valorar los avances logrados por la humanidad en cuanto a derechos y justicia. Además, revelan el nivel tecnológico y los rasgos culturales del tiempo, mostrando cómo las personas se adaptaban a condiciones extremas y cumplían su deber, pese a la dureza y el sufrimiento que implicaba. El verdugo en la Edad Media ocupaba una posición sumamente ambigua dentro de la sociedad. Por un lado, era representante de la ley,
indispensable para el funcionamiento del sistema judicial, pues se le confiaban las ejecuciones de sentencias, incluyendo castigos corporales y penas de muerte. Por otro lado, era una figura que provocaba repulsión, temor supersticioso y rechazo social. A pesar de ser necesario para mantener el orden, el verdugo y su familia eran a menudo marginados. La gente evitaba cualquier contacto físico con él, rehusaban sentarse a su lado en mercados o iglesias, esquivaban su casa, y sus hijos eran excluidos de los juegos infantiles. No se le permitía casarse con mujeres de familias respetables, y sus descendientes heredaban el estigma de la exclusión. La paradoja era evidente. La sociedad despreciaba al verdugo, pero dependía de él. En los días de ejecución, él era el centro de atención en la plaza principal, rodeado por multitudes que acudían a ver el castigo del criminal, experimentando emociones intensas e incluso entretenimiento. El verdugo formaba parte del folclore urbano y era casi una figura teatral, pero fuera de ese escenario volvía a ser evitado. Su rol no era solo el de ejecutor físico, sino también el de símbolo del poder y de la amenaza que pendía sobre quienes infringían la ley. Incluso los sacerdotes, al bendecir una sentencia, no siempre querían tener contacto con él. A pesar del rechazo público, algunos ciudadanos recurrían a sus servicios en secreto, ya fuera para sacrificar animales domésticos o incluso realizar abortos, pero seguían mostrando desprecio abiertamente. El rechazo hacia el verdugo se transmitía de generación en generación, y aunque intentara cambiar de profesión o mudarse, los rumores sobre su pasado lo perseguían. A veces, las ciudades le asignaban viviendas en las afueras o tierras separadas para evitar el contacto con el resto de la población. Sin embargo, en situaciones desesperadas, cuando se necesitaba mano firme o intimidación, la gente acudía precisamente a él. De este modo, la actitud hacia el verdugo era doble. El desprecio y el miedo coexistían con una silenciosa gratitud y dependencia hacia su cruel pero necesaria labor. El enterrador en la Edad Media desempeñaba uno de los oficios más lúgubres pero vitales de su tiempo. Su labor se situaba entre lo sagrado y lo temido, lo necesario y lo despreciado, Era quien tenía el último contacto con los cuerpos de los muertos, garantizándoles el descanso final, pero a cambio, él mismo quedaba apartado del reposo social. Su trabajo no cesaba nunca, especialmente durante épocas de epidemias, guerras y hambrunas. Se enfrentaba a cadáveres en todo tipo de condiciones: cuerpos recientes, restos en descomposición, víctimas de violencia o catástrofes masivas. Ni el hedor, ni la putrefacción, ni los insectos, ni las escenas macabras podían hacerlo retroceder. Su misión era clara: cavar la fosa, trasladar el cuerpo, enterrarlo, cubrirlo con tierra y, si era posible, marcar el lugar. En tiempos de crisis, cuando la muerte caía sobre ciudades y aldeas en oleadas, los enterradores trabajaban sin descanso. Apenas terminaban un entierro cuando llegaba otro cadáver. Los cuerpos se apilaban en fosas comunes, a menudo sin ataúdes ni rituales, enterrados apresuradamente y sin despedidas. Trabajaban con las manos, con herramientas simples, bajo la lluvia, el lodo o el sol abrasador. Esta profesión marcaba el cuerpo y el alma. El enterrador debía ser físicamente resistente y emocionalmente imperturbable, incapaz de mostrar miedo o repulsión ante cientos de muertos. La sociedad los evitaba tanto como a los verdugos. Se les temía, se les consideraba impuros, portadores de energía siniestra e incluso de maldiciones. Rara vez formaban familias, no tenían amigos entre los demás oficios, y sus casas se encontraban en los márgenes, cerca de los cementerios. Su ropa impregnada de olor a muerte hacía que un simple roce fuera visto como algo escalofriante. Sus hijos eran apartados de los juegos, y los adultos evitaban hablarles. Sin embargo, eran imprescindibles. Sin ellos, los cuerpos se pudrirían bajo las ventanas, propagando enfermedades y pánico. A veces se les encomendaba proteger los cementerios de saqueadores, organizar las tumbas
y mantener el lugar limpio. Frecuentemente eran los primeros en advertir la llegada de la peste, al notar el aumento de cadáveres. Pese al rechazo y al horror, los enterradores eran piezas clave del engranaje social. Sin ellos, la ciudad o la aldea se vería sumida en el caos y la podredumbre. La Edad Media fue escenario de múltiples epidemias, pero ninguna tan devastadora como la peste, conocida más tarde como la muerte negra. La falta de conocimientos sobre las enfermedades, el rudimentario estado de la medicina y la total ausencia de higiene permitían que los brotes se propagaran a una velocidad aterradora, afectando ciudades y pueblos enteros en cuestión de días. Las personas morían con gran sufrimiento, y sus cuerpos quedaban abandonados en calles, casas, plazas e iglesias. Las autoridades locales y la iglesia eran incapaces de manejar tal volumen de muertes, y se recurría a entierros masivos. Se excavaban fosas apresuradamente, los cuerpos se apilaban en capas, se cubrían con cal y luego con tierra, repitiendo el proceso hasta llenar zanjas o barrancos. El olor a descomposición impregnaba el aire, convirtiendo barrios enteros en zonas pestilentes que todos trataban de abandonar. Muchas familias perdían varios miembros de golpe, y darles sepultura según el rito era imposible. Los ataúdes se sustituían por mantas, o directamente se lanzaban cuerpos desnudos a las fosas. El pánico causaba el abandono de hogares. Familiares dejaban a sus enfermos, y solo los que ya no temían morir, enterradores, monjes o criminales que buscaban perdón, aceptaban hacerse cargo de los cadáveres. En las ciudades se cavaban enormes trincheras, en los pueblos se usaban barrancos, pozos secos o antiguos colectores. En una misma fosa podían terminar animales y personas. Bajo estas condiciones florecían las supersticiones. Se culpaba a brujas, judíos o extranjeros, lo que generaba más muertes, ahora causadas por el odio colectivo. Las fosas comunes se volvieron símbolos del colapso de la esperanza, ya que nadie sabía cuándo terminaría la muerte. Años después, estas fosas se abrían accidentalmente durante obras o inundaciones, liberando olores fétidos o incluso provocando nuevos contagios. No había música religiosa ni duelo, solo trabajo apresurado, olores insoportables y el silencio interrumpido por los gemidos de los moribundos. Los entierros masivos se integraron al paisaje. Plazas que más tarde serían parques o mercados escondían bajo sus suelos cientos de cuerpos. Incluso en monasterios e iglesias se apilaban cadáveres. Las epidemias y los entierros colectivos no eran eventos aislados, sino parte de la vida cotidiana. Las personas se acostumbraban al tañido de campanas fúnebres, a ver carretas cargadas de muertos y a caminar sobre una tierra que literalmente respiraba muerte. El trabajo del enterrador en la Edad Media implicaba enormes peligros tanto físicos como psicológicos. La amenaza más inmediata era el riesgo de contagio. En una época sin conceptos de higiene, desinfección ni control de infecciones, cualquier contacto con un cadáver podía ser fatal. Se moría no solo por peste, sino también por tifus, cólera, viruela, lepra, sífilis y otras enfermedades sin nombre. Los enterradores trabajaban sin guantes, mascarillas ni ropa protectora. Cavaban con las manos, rociaban cal sobre los cuerpos, manipulaban restos putrefactos y tocaban tierra y agua contaminadas. Un simple corte provocado por un hueso podía llevar a la muerte. La mayoría no vivía mucho. Quienes sobrevivían solían sufrir enfermedades crónicas, dolores de espalda, pérdida de dientes, llagas infectadas e infecciones en la piel. A los riesgos físicos se sumaba la exclusión social. Se les veía como emisarios de la muerte, siempre en contacto con el más allá. Nadie los saludaba, no se les invitaba a eventos y no se casaban. Incluso cuando alguien sentía compasión, lo hacía desde la distancia. Comían solos, vivían solos y morían solos. Sus casas estaban junto a los cementerios, rodeados de silencio, pestilencia y oscuridad. Eran testigos frecuentes de escenas horribles, cadáveres de niños, mujeres, víctimas de tortura o de ataques, restos desmembrados y fosas comunes descubiertas por accidente. Su mente no siempre soportaba tanto horror,
Algunos caían en el alcoholismo, otros perdían la voz o sufrían pesadillas constantes. Hubo casos en los que los enterradores terminaban lanzándose a las tumbas, incapaces de soportar más. Otra amenaza era la inestabilidad del trabajo. En tiempos de paz, cuando la mortalidad descendía, podían quedar sin ocupación ni ingresos. No tenían formación para otro oficio y nadie los quería como empleados. Ni siquiera se les aceptaba en talleres o mercados. Sobrevivían con pequeños encargos, como cavar hoyos, limpiar iglesias o recoger basura. Durante las epidemias, aunque no faltaba trabajo, su existencia era un infierno. Dormían poco, comían mal y carecían de agua potable. Sus días estaban marcados por la presencia constante de la muerte. Todo esto convertía al oficio de enterrador en uno de los más peligrosos y difíciles de toda la Edad Media. El cazador de ratas en la Edad Media no era simplemente un cazador de roedores, sino una persona de la que dependía la vida misma de la ciudad. En ausencia de alcantarillado, con acumulaciones de basura en las calles y epidemias constantes, las ratas eran los principales portadores de enfermedades mortales, especialmente de la peste. A pesar de la importancia de esta profesión, la sociedad percibía a los cazadores de ratas con recelo y desprecio. A menudo pertenecían a los estratos más bajos de la sociedad, eran pobres, sin educación, y su actividad oscilaba entre un oficio y el instinto de supervivencia. Su trabajo era extremadamente peligroso y difícil. Se adentraban en sótanos, casas abandonadas, desagües, pozos negros y montones de basura en busca de nidos. Estos lugares eran húmedos, oscuros, malolientes, y ya de por sí representaban una amenaza para la salud. Las ratas no solo eran portadoras de enfermedades, sino también animales agresivos, capaces de morder, arañar, meterse por el cuello e incluso atacar si se sentían amenazadas. El cazador de ratas debía ser ágil, rápido, atento y no tener miedo a la suciedad, al mal olor ni a las mordeduras. Utilizaba medios rudimentarios, jaulas caseras, trampas, cuerdas, piedras e incluso sus propias manos. También contaba con la ayuda de perros especialmente entrenados para cazar ratas y gatos, aunque no siempre lograban cumplir su cometido. Además, debía conocer los hábitos de los animales, saber dónde se escondían, cuándo salían, qué comían y cómo estaban construidas sus madrigueras. En tiempos de peste, la demanda de cazadores de ratas aumentaba enormemente, pero también el riesgo de muerte crecía con el número de animales eliminados. A menudo, después de una caza exitosa, su ropa y piel quedaban cubiertas de mordeduras, parásitos, sangre y suciedad. Sus hogares solían estar repletos de ratas muertas, y el olor era tan fuerte que podía sentirse a decenas de pasos. Los hijos de estas personas eran objeto de burlas, y solo podían casarse dentro de su propia casta o con otros pobres. A pesar del desprecio de la sociedad, los cazadores de ratas salvaban miles de vidas. Los ciudadanos no comprendían del todo hasta qué punto las ratas contribuían a la propagación de enfermedades, pero las temían y odiaban. Cuando las ratas comenzaban a salir a la calle durante el día, se consideraba un presagio de desgracia, y entonces se llamaba a los cazadores. Pero incluso si lograban limpiar completamente un barrio de roedores, nadie les expresaba gratitud. En el mejor de los casos se les pagaba con comida, a veces con monedas, y con mayor frecuencia simplemente se les echaba después del trabajo. Hubo casos en los que se acusaba al cazador de ratas de brujería, especialmente si sus trampas funcionaban demasiado bien, o si en opinión de los ciudadanos, conocía demasiado bien los hábitos de una criatura impura. Así, los cazadores de ratas se encontraban entre dos mundos. Uno lleno de cadáveres de ratas, suciedad y amenazas mortales, y otro, una sociedad indiferente o incluso hostil, incapaz de valorar su trabajo. Los métodos para combatir las ratas en la Edad Media estaban muy lejos de las ideas modernas sobre higiene y tratamiento sanitario. En ausencia de conocimientos científicos sobre la propagación de infecciones y con capacidades técnicas limitadas, las personas confiaban en la intuición, los métodos populares, la fuerza bruta y las observaciones transmitidas de generación en generación.
Una de las herramientas más comunes eran las trampas. Se fabricaban con madera, metal, cuerdas e incluso fragmentos de arcilla. Algunas eran cepos primitivos donde el roedor quedaba atrapado sin posibilidad de escape. Otras estaban diseñadas como jaulas que se cerraban al atraer a la rata con un cebo. A veces los cazadores de ratas instalaban docenas de estas trampas en sótanos, áticos y graneros. Los cebos más efectivos incluían pedazos de carne rancia, restos de pescado, gachas ácidas o sangre. En algunos casos, los cazadores utilizaban animales domesticados, principalmente perros o gatos entrenados para destruir roedores. Los gatos eran vistos como enemigos naturales de las ratas, pero no podían garantizar un exterminio masivo. Además de trampas, se usaban venenos. Los venenos medievales eran muy defectuosos y frecuentemente representaban un peligro tanto para los roedores como para las personas y los animales domésticos. Entre las sustancias más populares estaban hierbas trituradas con propiedades tóxicas, mezclas de harina con cal, polvos de arsénico e incluso productos infusionados con excrementos y orina. Estos compuestos se colocaban cerca de madrigueras, en sótanos y a lo largo de las paredes de las casas. A veces las ratas morían, pero en muchas ocasiones los cebos atraían aún más roedores. Otro método eran las llamadas fosas para ratas, pozos profundos con cebo en el fondo de los cuales las ratas no podían salir. Cuando el pozo se llenaba, lo cubrían con tierra o lo llenaban con agua hirviendo, lo que en raras ocasiones era eficaz. Junto con la destrucción física de las ratas, también se aplicaban medidas sanitarias primitivas. Los ciudadanos intentaban recoger la basura, quemar cadáveres de animales, rociar los suelos con agua hirviendo, cal o vinagre. Estas acciones no siempre eran sistemáticas y más a menudo estaban motivadas por el miedo al contagio que por la comprensión de las causas. Algunas autoridades incluso emitían decretos para la limpieza semanal de las calles, aunque pocos los cumplían. También existían rituales religiosos, bendición de barrios, procesiones, oraciones y rociado con agua bendita en lugares con presencia de ratas. Las personas creían que las ratas eran una manifestación del mal y luchaban contra ellas como si fueran demonios. En raras ocasiones, se organizaban acciones colectivas, durante las cuales los residentes de la ciudad se reunían y revisaban sótanos, áticos y mercados, matando ratas con palos y palas. Todo esto ocurría en un contexto de miedo constante a nuevas epidemias, desesperación y ausencia total de soluciones estables. Los métodos de lucha eran caóticos, brutales y en la mayoría de los casos ineficaces, pero la gente no tenía otra opción. Los cazadores de ratas en las ciudades medievales desempeñaban un papel mucho más importante de lo que puede parecer a primera vista. A pesar del desprecio de la mayoría de los ciudadanos y de su posición marginal en la sociedad, eran ellos quienes a menudo se convertían en una fuerza invisible, pero necesaria que protegía la vida urbana contra epidemias y el hambre. En una situación donde la sanidad prácticamente no existía, los residuos se arrojaban directamente a las calles y los alimentos se almacenaban sin protección, las ratas no eran solo una molestia, sino una amenaza real para la vida. Estos roedores destruían los depósitos de grano, entraban en las casas y transportaban pulgas, las cuales transmitían enfermedades mortales, incluida la peste. Los cazadores de ratas luchaban no solo contra los animales, sino también contra el peligro constante, la pobreza y el desprecio de las personas. A pesar de ello, continuaban cumpliendo con su deber, ya que sin ellos, ningún barrio podía funcionar tranquilamente. Sus servicios eran especialmente importantes en los puertos, mercados, graneros, monasterios y cerca de los hospitales, donde la concentración de comida, basura y desechos era especialmente alta. Con frecuencia, los cazadores de ratas recibían pagos no en dinero, sino en comida, ropa o servicios. Con coraje y agilidad, eran capaces de penetrar en los rincones más oscuros, sucios y peligrosos de la ciudad. Sabían dónde estaban los sótanos antiguos, pasadizos secretos, casas abandonadas, y a veces eran ellos los primeros en descubrir acumulaciones de cadáveres,
rastros de asesinatos ilegales o signos de infección. En este sentido, se convertían en guardianes involuntarios de la salud pública y el orden. Su trabajo casi nunca era registrado por los cronistas, y rara vez aparecía en los registros históricos. Sin embargo, durante las epidemias, la demanda por sus servicios aumentaba drásticamente, y hasta personas de alto rango recurrían a su ayuda. En algunas ciudades existían verdaderas dinastías de cazadores de ratas, en las cuales el conocimiento se transmitía de padre a hijo. Estas familias, aunque vivían al margen de la sociedad, a menudo poseían conocimientos excepcionales sobre el comportamiento animal, métodos de captura e incluso sobre cómo distinguir una rata infectada de una sana. Sus relatos estaban llenos de detalles aterradores, pero eran extremadamente valiosos desde el punto de vista práctico. Sin embargo, a pesar de todo esto, los cazadores de ratas permanecían en aislamiento. La gente trataba de no verlos, no les dirigían la palabra, los evitaban en la calle. A veces se les acusaba de propagar enfermedades. La sociedad no estaba preparada para admitir que un trabajo tan repulsivo pudiera ser vital. No obstante, los cazadores de ratas continuaban con su labor, creando un sistema informal de protección contra un enemigo invisible que habitaba en las cloacas y las sombras. Eran héroes invisibles, sin los cuales la vida urbana podría haber caído en el caos y la oscuridad. La profesión del curtidor de piel en la Edad Media era considerada una de las más repugnantes y difíciles, no solo físicamente, sino también moralmente. Estas personas trabajaban a diario con cadáveres de animales, procesando pieles para convertirlas en material utilizable, enfrentándose constantemente al hedor, la suciedad y el sufrimiento físico. El proceso de curtido requería operaciones largas y dolorosas, incluyendo el remojo de las pieles en una mezcla de orina, estiércol y otras sustancias orgánicas necesarias para ablandar y preparar el cuero. El olor que emanaba de estos talleres era tan intenso que los habitantes preferían vivir lo más lejos posible de esos lugares. Por eso los curtidores solían ubicarse fuera de las murallas de la ciudad, lejos de las viviendas, los mercados y las iglesias. Los talleres de curtido a menudo estaban situados cerca de ríos y canales de desagüe, donde se vertían los residuos, lo que agravaba aún más las condiciones insalubres. El trabajo comenzaba con la eliminación manual de restos de carne, grasa y pelo del interior de la piel, utilizando cuchillos y raspadores. Luego la piel se remojaba en soluciones especiales que contenían cal, agua, orina y excremento. Esto permitía ablandar el tejido y prepararlo para el tratamiento posterior. Los curtidores debían trabajar en estas soluciones con las manos, sin ninguna protección, lo que a menudo provocaba enfermedades cutáneas, úlceras e infecciones. Las manos, constantemente sumergidas en la mezcla de orina y productos químicos, perdían sensibilidad, la piel se agrietaba y la infección penetraba en el cuerpo. El olor impregnaba todo el cuerpo, la ropa, el cabello, y aún después de cambiarse, al curtidor se le reconocía por el olor a distancia. Su ropa se deterioraba rápidamente, el calzado se deshacía por los productos químicos, y el lugar de trabajo quedaba cubierto de grasa, sangre y excrementos. Los curtidores rara vez vivían mucho tiempo. El contacto constante con carne en descomposición, heridas abiertas y tejidos podridos deterioraba la salud. En la sociedad ocupaban la posición más baja. Nadie los saludaba, no se sentaban con ellos a la mesa, se les evitaba en los templos y en las calles. Incluso en documentos oficiales se les llamaba impuros. A pesar de todo esto, su trabajo era vital. El cuero se usaba para fabricar zapatos, ropa, cinturones, armaduras, libros e incluso instrumentos musicales. Ningún artesano, guerrero o comerciante podía prescindir de productos de cuero. Pero los méritos de los curtidores rara vez eran reconocidos. Su labor se percibía como algo sucio pero necesario. Sin embargo, eran ellos quienes abastecían a la ciudad de cuero, sin el cual ningún sistema económico ni militar podría existir.
Era una profesión en la frontera entre la vida y la descomposición, entre la fuerza y el asco. La química medieval no se basaba en cálculos precisos ni en teorías científicas, pero era una parte inseparable del trabajo artesanal cotidiano. En la producción se usaban sustancias que hoy parecen repulsivas o peligrosas, pero que en ese entonces eran extremadamente valiosas y necesarias. Uno de los materiales principales era la orina humana. Se recolectaba en grandes cantidades, a menudo de tabernas, casas e incluso de recipientes públicos, donde la gente donaba este recurso. La orina se utilizaba en el curtido del cuero, el lavado, el blanqueo de tejidos y el teñido. Sus propiedades amoniacales ayudaban a eliminar grasa, limpiar fibras y activar reacciones químicas. El estiércol, especialmente el de ganso y caballo, se usaba en la construcción, talleres de tintes y en el tratamiento de cuero. Se añadía a soluciones, se aplicaba a las paredes e incluso se usaba como combustible. La cal, obtenida al calcinar piedra caliza, se empleaba para el blanqueo, la desinfección y la preparación de mezclas de construcción. En contacto con la piel, causaba quemaduras, pero sus propiedades antisépticas eran insustituibles. Los tintoreros utilizaban vinagre, agua salada, ácidos y minerales para fijar los colores en los tejidos. Los médicos y alquimistas recurrían al mercurio, azufre, alcoholes, ceniza, polvo de hueso y otras sustancias extraídas de la naturaleza y los desechos. Todos estos materiales no se probaban en laboratorios, sino en la práctica. Si funcionaban, se seguían usando y el conocimiento se transmitía. A pesar de la falta de comprensión científica, los maestros conocían exactamente las proporciones, los tiempos de exposición y el orden de las acciones. Estos saberes se acumulaban durante siglos y se guardaban en las familias y gremios artesanales. Trabajar con estas sustancias implicaba soportar un hedor constante, suciedad, riesgos para la salud y el desprecio de los demás. Pero sin ellas no era posible producir cuero, tejidos, tintes, medicinas, materiales de construcción ni metales. Era una parte sucia, peligrosa pero necesaria de la vida, y las personas que dominaban este conocimiento ocupaban un lugar especial en la estructura del trabajo. Aunque su labor se consideraba inferior, sin estas sustancias y oficios, no existiría ninguna ciudad. Los curtidores de cuero en la Edad Media se veían obligados a vivir y trabajar fuera del límite urbano por varias razones importantes. Ante todo, era una de las profesiones más malolientes y sucias de la época. El proceso de tratamiento de pieles estaba acompañado por olores insoportables provenientes de carne podrida, excrementos, orina y otras sustancias orgánicas utilizadas para ablandar y conservar el cuero. Estos olores eran tan persistentes y repulsivos que incluso el viento que los llevaba hasta la ciudad provocaba quejas y descontento entre los ciudadanos. La segunda razón radicaba en las normas de salubridad, que aunque no existían en el sentido moderno, la gente trataba de seguir instintivamente. Las curtidurías contaminaban constantemente el agua y el suelo, y verter residuos en ríos y zanjas envenenaba las fuentes de agua potable. Esto podía causar brotes de enfermedades, especialmente en verano, cuando el calor aceleraba la descomposición y aumentaba el hedor. Por ello, las autoridades asignaban a los artesanos tierras fuera de las murallas. Estos terrenos se encontraban junto a riachuelos, pantanos o barrancos, donde era posible al menos aislar parcialmente los desechos y aprovechar los recursos naturales. Sin embargo, el alejamiento de los curtidores del centro de la vida urbana no se limitaba a cuestiones sanitarias. La sociedad en general los despreciaba. Su labor se consideraba impura no solo físicamente, sino también moralmente. Sus manos estaban siempre cubiertas de suciedad, heridas e impregnadas de hedor. No tenían derecho a entrar a la iglesia con los demás fieles, no eran admitidos en fiestas ni ferias. Sus hijos eran objeto de burlas, sus casas se evitaban. A menudo los curtidores se casaban solo entre ellos, ya que otras familias no querían emparentar con personas cuya vida estaba ligada a la descomposición.
En algunas ciudades incluso se les enterraba por separado de otros artesanos y campesinos. Los curtidores no tenían derechos políticos ni podían ocupar cargos públicos. Incluso en épocas de alta demanda de cuero y productos de cuero, la actitud hacia ellos no cambiaba. Los gremios de curtidores existían en aislamiento, se unían para proteger sus intereses, pero en esencia permanecían fuera del tejido social. A pesar de todo esto, ni los soldados, ni los comerciantes, ni los artesanos, ni la gente común podían prescindir de ellos. Abastecían a las ciudades con botas, cinturones, bolsas, armaduras, riendas, libros con encuadernación de cuero. Y sin embargo, para la mayoría, el curtidor seguía siendo una figura repulsiva y temida. Por eso, en los cuentos populares y supersticiones, a menudo se lo asociaba con fuerzas impuras, el más allá o el castigo por los pecados. El trabajador del matadero en la Edad Media era un eslabón necesario en el sistema alimentario de la ciudad, ya que la carne se consideraba un elemento importante de la dieta, especialmente para la nobleza, los ciudadanos y los artesanos. Sin embargo, el camino de esta carne desde el animal vivo hasta la mesa era extremadamente cruel, sangriento y repulsivo. Los carniceros no solo se encargaban de sacrificar a los animales, sino también de su despiece completo, la extracción de las vísceras, la limpieza de las pieles y la preparación de las canales para la venta. Todo se hacía manualmente, sin máquinas, sin agua corriente, sin posibilidad de mantener limpio el local o los instrumentos. Sangre, intestinos, órganos internos, excrementos y restos de alimento cubrían los suelos, las herramientas y la ropa. Los carniceros trabajaban hasta las rodillas en sangre, a menudo sin calzado o con vendas que se empapaban rápidamente y no protegían del frío ni de resbalones. El olor del matadero se percibía a varias calles de distancia. Combinaba el hedor del miedo, la sangre, la descomposición y la grasa quemada. En el interior del edificio zumbaban constantemente moscas, ratas y otros carroñeros atraídos por los restos de carne. Los carniceros trabajaban en condiciones difíciles, en el frío, el calor, a la luz de antorchas o de ventanas abiertas, bajo techos de tablas oscuras o incluso al aire libre. No existían almacenes de carne ni refrigeradores, por lo que el despiece debía realizarse rápidamente, y las partes no utilizadas se arrojaban a zanjas o ríos, contaminándolos. A los animales se los llevaba al matadero por las calles, a menudo golpeándolos con palos o empujándolos con gritos. Algunos morían en el camino, otros de dolor y miedo incluso antes del sacrificio. En los propios mataderos, el sacrificio se realizaba de forma brusca, con cuchillos, hachas, garrotes. A nadie le importaba la humanidad o la minimización del sufrimiento. Gritos, chillidos, sangre, huesos rotos, todo eso acompañaba cada jornada laboral. A pesar de la necesidad de la carne, la gente temía a los carniceros. Se los consideraba rudos, agresivos, repelentes. Su aspecto y olor alejaban a los clientes, y su forma de hablar y su costumbre de la violencia a veces infundían miedo. En la calle se mantenían al margen, no eran bien recibidos en compañía. Sin embargo, los mataderos abastecían de alimentos no solo al mercado, sino también a los ejércitos, las cortes reales, los monasterios y los pueblos. De su trabajo dependía la disponibilidad de comida en la ciudad, especialmente en festividades y campañas militares. Los carniceros conocían la anatomía de los animales, sabían distinguir la calidad de la carne y manejaban el cuchillo y el hacha con precisión de joyero. Pero la sociedad rara vez les expresaba agradecimiento. Más bien se los trataba con desprecio, como personas que hacían un trabajo sucio. Esta profesión cruel pero importante formó toda una cultura, con rituales propios, formas de transmisión del conocimiento e incluso festividades propias. El procesamiento de carne en la Edad Media no solo era difícil, sino a menudo aterrador por su nivel sanitario. La falta de conocimientos elementales sobre microbios, limpieza e infecciones hacía que todo el proceso de despiece de las canales se llevara a cabo en condiciones
que hoy se considerarían absolutamente inaceptables. Los mataderos se ubicaban mayormente cerca de las murallas de la ciudad o junto a ríos, para poder lavar fácilmente la sangre y los residuos. Pero esto creaba otro problema: la contaminación de los cuerpos de agua de donde los ciudadanos extraían agua para beber y cocinar. Los desechos del matadero fluían directamente a las zanjas callejeras, malolientes y llenas de restos en descomposición. Dentro de los propios mataderos no había suelos pavimentados, normas higiénicas, ni separación entre zonas limpias y sucias. La sangre y las vísceras de los animales sacrificados cubrían todo, incluyendo las manos de los carniceros, su ropa, cuchillos y mesas. Nadie consideraba necesario lavarse las manos entre el sacrificio y el despiece. Los cuchillos se usaban repetidamente sin afilarlos ni desinfectarlos, lo que provocaba que las infecciones se transmitieran a la carne. Moscas, ratas y perros corrían libremente por el matadero, comiendo los restos y esparciendo enfermedades. Los trabajadores calzaban zuecos de madera o andaban descalzos, resbalando por suelos cubiertos de sangre. En invierno, la carne se almacenaba en cobertizos o sótanos, pero sin congelación, se echaba a perder rápidamente. En verano, empezaba a pudrirse pocas horas después del sacrificio, y los vendedores simplemente cortaban las partes podridas para no perder el producto. No se realizaban controles de calidad. No existía un servicio sanitario, y el conocimiento sobre la descomposición bacteriana apareció siglos después. A menudo se procesaba y salaba la carne en tinas sucias, junto a pieles, restos de grasa y huesos. Estas condiciones provocaban intoxicaciones masivas y enfermedades, pero a pesar de ello, la carne tenía gran demanda, especialmente en las ciudades. La gente prefería no preguntarse cómo había sido preparado el trozo de carne en su mesa. En algunos casos, los mataderos se instalaban directamente en las plazas del mercado. Los animales se sacrificaban ahí mismo, ante los ojos de los compradores. El olor y la vista de la sangre se convertían en elementos cotidianos. A los niños se les permitía presenciar el sacrificio desde pequeños para acostumbrarlos al oficio. Incluso los monasterios y las casas ricas organizaban sus propios mini mataderos. Todo este sistema funcionaba sin ninguna idea de esterilidad. La higiene era un concepto más asociado a la pureza moral que a la limpieza física. Esto llevaba a constantes epidemias de infecciones intestinales y descomposición de alimentos. Solo mucho después, con la aparición de los microscopios, la medicina científica y la comprensión de la naturaleza de las enfermedades, comenzaron las reformas sanitarias. Pero en la Edad Media, el procesamiento de carne seguía siendo un proceso sangriento y antihigiénico, que requería de los trabajadores no solo resistencia, sino una insensibilidad total a la suciedad, el dolor y la muerte. Trabajar en un matadero tenía un impacto profundo en la psique humana, ya que la presencia diaria de sangre, muerte y sufrimiento formaba una percepción particular de la realidad. Los carniceros se enfrentaban a la violencia cada día, y con el tiempo eso embotaba la sensibilidad, reducía la empatía y creaba una coraza emocional especial. Los gritos constantes de los animales, los golpes de hacha, el crujido de los huesos, el olor a muerte, todo eso sumía al individuo en una atmósfera donde el sufrimiento se volvía la norma. Muchos trabajadores comenzaban desde temprana edad, ayudando a familiares adultos, y ya en la juventud perdían la capacidad de ver la muerte como algo trágico. Esto influía en su comportamiento fuera del matadero. Dureza, rudeza, tendencia a la agresión e indiferencia al dolor se manifestaban en la vida cotidiana. A los carniceros se les temía no solo por su aspecto, sino por su carácter explosivo. Algunas fuentes describen casos en que antiguos trabajadores de matadero se convertían en soldados o verdugos, oficios donde la insensibilidad emocional era incluso necesaria. Sin embargo, no todos soportaban tal carga. Algunos sufrían colapsos nerviosos, insomnio, alucinaciones e incluso depresión, aunque en aquella época no existían tales diagnósticos. Simplemente se volvían locos, empezaban a beber
o abandonaban la profesión incapaces de soportar la presión. La carga psicológica se agravaba por la actitud de la sociedad. A pesar de la utilidad de su trabajo, a los carniceros se los consideraba sucios, no solo físicamente, sino también moralmente. Raramente establecían relaciones cercanas con personas de otros estamentos. Les costaba encontrar pareja, y sus hijos heredaban el estigma de la profesión. En algunos lugares ni siquiera se les permitía asistir a los oficios religiosos o recibir la comunión. Trabajar con animales muertos se percibía como espiritualmente peligroso, como si equiparara a la persona con un verdugo o una bruja. Esto generaba en los carniceros un sentimiento de aislamiento, de exclusión, de inutilidad. Dentro de los gremios surgían formas cerradas de comunicación, tradiciones propias e incluso humor negro como mecanismo para sobrellevar la dureza del día a día. La protección psicológica se desarrollaba en forma de desapego, ejecución mecánica de las acciones y supresión total de las emociones. En ocasiones las crónicas mencionan estallidos de crueldad cometidos por carniceros fuera del trabajo, asesinatos, peleas, amenazas. Esto indica que la agresión interna acumulada no siempre encontraba una salida segura. En otros casos, por el contrario, antiguos carniceros se retiraban a monasterios o se convertían en ermitaños, intentando liberarse de la culpa interior y purificar su alma. Todo esto demuestra que el matadero destruía no solo los cuerpos de los animales, sino también el mundo interior de la persona, obligándola a endurecerse o a quebrarse. La medicina en la Edad Media a menudo tenía poco que ver con el cuidado de la salud, y más con una serie de pruebas, en las que el paciente debía sobrevivir o morir por la intervención. La profesión médica se basaba en conjeturas, tratados romanos antiguos, dogmas religiosos y observaciones sin fundamento científico. Los médicos seguían la teoría de los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, creyendo que la enfermedad surgía del desequilibrio entre ellos. Por eso, uno de los principales métodos de tratamiento era la sangría, que se realizaba con cuchillos, lancetas o incluso sanguijuelas. El paciente era debilitado, sufriendo mareos, desmayos e incluso la muerte si el procedimiento se prolongaba. A menudo el médico practicaba la sangría durante varios días seguidos, creyendo que cuanto más débil el paciente, más cerca estaba de la recuperación. También se usaban eméticos y laxantes a base de mercurio, plomo o arsénico, enemas dolorosos, fricciones con mezclas malolientes, inhalación de humo de hierbas quemadas. Todo esto se consideraba curativo. Los dientes se extraían sin anestesia, los huesos se recolocaban a golpes con el puño o un mazo de madera, y las fracturas se fijaban con tablas y cuerdas. Nadie aliviaba el dolor, ya que se consideraba parte de la purificación del cuerpo y del alma. Las operaciones se realizaban en la mesa de la cocina o en celdas de monasterio, bajo oraciones, sin anestesia y con cuchillos que no se lavaban entre procedimientos. Los abscesos se abrían brutalmente, sin conocimiento de la antisepsia, lo que llevaba a infecciones y gangrena. Algunos médicos practicaban la trepanación, perforación del cráneo para liberar espíritus malignos, lo que a menudo terminaba en muerte o grave discapacidad. La gente recurría a los médicos como último recurso, prefiriendo antes a curanderos, herbolarios o incluso hechiceros. La medicina de la época más asustaba que curaba. Incluso los nobles, rodeados de médicos cortesanos, no podían esperar recuperarse de una enfermedad grave. La figura del médico en la sociedad era ambigua. Por un lado, una persona culta; por otro, alguien aterrador, indiferente e incluso sádico. Su trabajo requería no solo conocimientos, sino también disposición para causar dolor y aceptar la muerte como parte inevitable del proceso. La práctica médica se convertía en una prueba de resistencia para el enfermo y en una prueba moral para el propio médico. En ausencia de antisépticos, esterilidad, comprensión de la inmunidad y de los patógenos, la medicina era más un arte de sobrevivir que una ciencia.
Los instrumentos utilizados por los médicos medievales, desde la perspectiva actual, resultan aterradores y recuerdan más al arsenal de un verdugo que a un equipo médico. La sangría era el método más común y se realizaba con lancetas afiladas, navajas, cuchillos e incluso copas especiales graduadas que permitían al médico controlar la cantidad de sangre extraída, ya que se creía que la eliminación de cierta cantidad de líquido restauraba el equilibrio del cuerpo. Las sanguijuelas también se usaban ampliamente. Se aplicaban en las sienes, el abdomen, las piernas, y a menudo se dejaban en el cuerpo del paciente hasta que se saciaban por completo, lo que provocaba dolor y un sangrado posterior. Los instrumentos para la trepanación eran burdos taladros y cinceles, a menudo tomados prestados de herreros o carpinteros. El cráneo se perforaba manualmente, durante horas o incluso días, sin anestesia, y al paciente se lo sujetaba con fuerza o se lo ataba a la mesa. Este procedimiento se aplicaba para convulsiones, migrañas, traumatismos craneales e incluso posesión demoníaca. Los pacientes solían morir por el dolor, la pérdida de sangre o la infección, pero los médicos lo veían como un riesgo natural. Además de la trepanación, los médicos usaban activamente pinzas, tenazas, agujas e instrumentos metálicos de sondaje, que no se esterilizaban y se usaban repetidamente en diferentes personas. Los dientes se extraían con ganchos de hierro, desgarrando las encías, y se creía que las caries eran causadas por un gusano dental que debía ser ahumado con humo. Para limpiar las heridas no se usaban vendas, sino trapos sucios, ceniza, orina o vino, si había disponible. A menudo se practicaba la cauterización. Se aplicaba un hierro al rojo vivo o carbón encendido a la herida para detener la hemorragia y expulsar la enfermedad. Los botiquines de la época contenían frascos con minerales molidos, polvo de cuernos de animales, ranas secas, miel, hollín, grasa, hierbas e incluso restos humanos, incluyendo sangre o huesos de ejecutados. Cuchillos, sierras, ganchos, todo se usaba sin conocimiento exacto de la anatomía. Un médico medieval, armado con tal equipo, infundía temor incluso antes de comenzar el tratamiento. Muchos enfermos, al ver estos instrumentos, intentaban huir o suplicaban piedad. Pero no había alternativa. La medicina no conocía otro camino. Cualquier operación era una tortura. Todo se realizaba sin anestesia, en completa insalubridad y con un enorme riesgo de muerte. Los instrumentos no solo no ayudaban, sino que a menudo eran causa de complicaciones, muertes y discapacidades. A pesar de ello, los médicos se enorgullecían de su arsenal, lo guardaban en cofres, lo heredaban y hasta lo mostraban en mercados y ferias como prueba de su profesionalismo. En la Edad Media, la medicina existía sin el más mínimo conocimiento de microbios, bacterias, antisépticos ni de la anatomía humana, lo que convertía cualquier tratamiento en una intervención arriesgada y a menudo mortal. Las enfermedades se explicaban por la influencia de las estrellas, el desequilibrio de los humores, el castigo divino o los espíritus malignos, por lo que los enfoques para su tratamiento eran más místicos que científicos. La intervención quirúrgica, si se realizaba, se hacía a ciegas. Los médicos no sabían cómo estaban organizados los órganos, los vasos o los nervios, así que cortaban y abrían tejidos al azar. La disección de cadáveres estaba prohibida por la Iglesia durante mucho tiempo, por lo que los futuros médicos estudiaban a partir de descripciones en libros que no tenían relación real con el cuerpo humano. Esto llevaba a confundir los órganos y tratar enfermedades sin comprender su naturaleza. Toda operación se realizaba sin esterilización de los instrumentos, sin desinfección de las heridas y sin limpieza del lugar. Las infecciones tras las intervenciones no eran una excepción, sino una parte constante e inevitable del proceso. Heridas purulentas, tétanos, septicemia, necrosis. Todo se consideraba una complicación normal. El paciente podía morir no por la enfermedad, sino por el tratamiento mismo, pero se atribuía a la voluntad de Dios o a la debilidad del cuerpo.
El uso de cuchillos, sierras, ganchos y agujas sin lavarlos entre procedimientos hacía que la muerte fuera casi segura. Incluso procedimientos simples como extraer una astilla podían terminar en infección y amputación. Muchos enfermos eran tratados con métodos basados en la magia. Aplicación de reliquias, rezos, fricciones con aceite sagrado o sangre de santos. Estas acciones no solo no ayudaban, sino que retrasaban la recuperación. La medicina se basaba en dogmas, no en observaciones. Las discusiones sobre tratamientos se daban entre eruditos sin experiencia práctica, pero con influencia en cortes y monasterios. En tales condiciones, los pacientes se convertían en sujetos de prueba, sufrían dolor, miedo e incomprensión. Cada intervención implicaba sufrimiento físico, moral y espiritual. Muchos rehusaban la ayuda médica, prefiriendo morir en casa o confiar en herbolarios, cuyos métodos parecían más humanos. Un simple corte o absceso podía llevar a la muerte y una fractura, a la gangrena y amputación. Las quemaduras se trataban con hierro al rojo vivo, las mordeduras de animales con oraciones y los trastornos mentales con exorcismos. Todo esto era la norma, ya que nadie sabía que existía otra manera. Solo siglos después, con los descubrimientos de los antisépticos, las bacterias, los antibióticos y la anatomía real, se comprendió cuán bárbaros eran los métodos del pasado. La medicina medieval, a pesar de sus buenas intenciones, en la mayoría de los casos, traía sufrimiento más que curación, poniendo en peligro no solo la salud, sino la vida misma. El trabajo de la partera en la Edad Media era una de las pocas profesiones médicas accesibles para las mujeres, pero también extremadamente peligroso, no solo por los riesgos fisiológicos, sino por la constante amenaza de ser acusadas de brujería. Las parteras asistían partos, ayudaban en abortos espontáneos, cuidaban a los recién nacidos, preparaban infusiones de hierbas para aliviar el dolor y utilizaban su experiencia acumulada a lo largo de los años, ya que no contaban con formación médica sistemática. Sus conocimientos se transmitían oralmente y se basaban en la práctica más que en los libros. Sabían identificar el inicio del parto, qué hacer ante una hemorragia, cómo girar al bebé en el útero si venía mal posicionado. En ausencia de médicos y ante la negativa de los hombres a participar en los partos, estas mujeres eran indispensables. Pero justamente por eso se las sospechaba de tener vínculos con fuerzas oscuras. Si un niño nacía muerto o la madre fallecía por complicaciones, se culpaba a la partera. La sociedad buscaba culpables, y una mujer que intervenía en el proceso de nacimiento, sagrado y misterioso, era blanco fácil. Las parteras conocían hierbas que provocaban abortos o partos prematuros, lo que generaba aún más desconfianza entre los clérigos, que veían en ellas portadoras de saber prohibido. Su relación con la sangre, el cuerpo y los momentos íntimos de la vida se percibía como impura, y por ello se las consideraban brujas, incluso cuando salvaban vidas. Algunas utilizaban conjuros, rezaban palabras propias, llevaban amuletos o realizaban rituales para calmar a la parturienta. Todo esto, ante los ojos de los sacerdotes, era obra del diablo. Las acusaciones de brujería podían surgir de repente. Una vecina las denunciaba. El esposo no perdonaba la muerte de su esposa. Un niño nacía con malformaciones. Y todo era motivo para un juicio inquisitorial. Las parteras eran torturadas para que confesaran pactos con el diablo, incluso si solo cumplían con su labor. Mujeres que dedicaron su vida a ayudar a otras ardieron en la hoguera, siendo a la vez objeto de gratitud y de terror. Y, aún así, en algunas aldeas eran profundamente respetadas, guardianas de la vida y mujeres sabias. Pero el equilibrio entre el respeto y el miedo era frágil, y cualquier complicación podía convertir la admiración en odio. Su labor se situaba entre la vida y la muerte, la religión y la magia, la ciencia y la intuición. Sabían que cada parto podía ser el último, no solo para la madre, sino también para ellas, si la sociedad decidía culparlas por una desgracia. La profesión de partera en la Edad Media existía en una delgada línea entre la vida y la muerte, entre lo divino y lo diabólico, entre el saber y la sospecha.
La mujer que asistía a partos enfrentaba peligros no solo fisiológicos, sino también espirituales y religiosos. El proceso del parto se consideraba sagrado pero también impuro, por lo que la Iglesia lo vigilaba de cerca. Las parteras, con sus conocimientos prácticos sobre el cuerpo femenino, hierbas, hemorragias y posiciones del feto, eran tanto salvadoras como sospechosas de brujería. Sus habilidades no encajaban en la visión eclesiástica del mundo, donde todo debía ser obra de Dios o del diablo. Por eso se las acusaba de brujería. Cualquier intervención exitosa parecía un milagro, y los milagros sin bendición eclesiástica eran sospechosos. Sabían usar hierbas para aliviar el dolor, inducir el parto o detener hemorragias. Pero esas mismas hierbas podían provocar abortos, lo cual era pecado grave. Las parteras participaban en los momentos más íntimos de la vida de una mujer, lo que les daba un estatus único, pero también un poder peligroso ante los ojos de la sociedad. Las supersticiones eran comunes. Se creía que una mujer podía parir un niño muerto si alguien la había ojeado o maldecido, y la presencia de la partera confirmaba la sospecha. En partos difíciles, se les acusaba de no haber rezado bien o de haber susurrado palabras incomprensibles. Algunas combinaban rituales religiosos con prácticas paganas, creyendo en conjuros protectores, talismanes y amuletos, lo cual aumentaba las sospechas de herejía. A pesar de ello, las mujeres seguían acudiendo a ellas, pues no había alternativa. La Iglesia condenaba la actuación autónoma de mujeres en el ámbito del parto, pero no ofrecía soluciones. Así se generaba una paradoja. La sociedad necesitaba a las parteras, pero también las vigilaba. Podían salvar decenas de vidas, pero ante una sola muerte eran las primeras sospechosas. Estas mujeres vivían en constante tensión, entre el rol de salvadoras y la amenaza de la hoguera. Su oficio exigía valentía, conocimiento y resistencia, pero sus recompensas eran a menudo el miedo, el rechazo o la muerte. En la Edad Media, la frontera entre curación y brujería era tenue y fácilmente cruzada por quienes buscaban culpables de enfermedades, muertes o desgracias. Las mujeres que sanaban, usaban hierbas, asistían partos o cuidaban enfermos eran blanco de sospechas. Su conocimiento de la naturaleza, el uso de infusiones, ungüentos, cataplasmas o rituales, se consideraba mágico si sus efectos no se explicaban según la lógica eclesiástica. En algunas regiones, bastaba con un rumor de que una partera había ayudado a interrumpir un embarazo o salvado a un bebé para que se iniciaran acusaciones. Sacerdotes, inquisidores y autoridades locales desconfiaban de prácticas médicas no bendecidas por la Iglesia. Una mujer que sabía detener una hemorragia o bajar la fiebre podía ser acusada de bruja simplemente por no rezar ni usar agua bendita. Hay decenas de procesos documentados donde la curación era la prueba principal contra la acusada. Los libros judiciales muestran cómo las mujeres confesaban bajo tortura que sanaban con ayuda de fuerzas impuras, o que su saber venía de espíritus o de una bruja anciana. Estas confesiones eran arrancadas mediante interrogatorios crueles, dislocaciones, compresión de extremidades, quemaduras, tortura con agua. Con base en ellas, las mujeres eran quemadas, ahogadas, ahorcadas o desterradas. Especialmente peligroso era el vínculo entre saber médico y parto. Una mujer que asistía a un parto sin salvar a madre o hijo era casi automáticamente sospechosa. Incluso los abortos espontáneos o la infertilidad podían atribuírsele. En ciudades asoladas por epidemias, a las curanderas se las acusaba de propagar la peste, especialmente si visitaban hogares dando remedios. Se las llamaba envenenadoras, sirvientas del diablo, sembradoras de peste. Los tribunales no distinguían entre curandera, partera o bruja. Si una mujer sabía, su vida estaba en peligro. En los pueblos podían ser linchadas sin juicio si moría un niño o un animal, y alguien recordaba que esa vieja pasó y miró raro. Estos casos se repetían durante siglos por toda Europa. Trabajar con el cuerpo, el dolor, el nacimiento y la muerte significaba caminar al borde del abismo. Un oficio destinado a salvar vidas terminaba siendo una sentencia. La historia de la persecución de las mujeres sanadoras es una página oscura
donde el saber y la ayuda eran tratados como crímenes. El concepto de profesión cruel, en la Edad Media, requiere ser repensado, ya que no se trata solo de causar dolor, sino de una crueldad sistémica que atravesaba todos los aspectos de la vida, el trabajo y la estructura social. Lo que hoy consideraríamos tortura o abuso psicológico, entonces era parte del orden normal. La crueldad no se limitaba a la violencia física, sino que incluía obligación, desesperanza, aislamiento social y degradación moral. El verdugo, por ejemplo, no solo sufría por matar, sino también por el rechazo social, la soledad y la imposibilidad de vivir entre otros. Su oficio lo convertía en paria, aunque cumpliera con la ley. El sepulturero convivía a diario con la muerte, la enfermedad y el odio silencioso de quienes lo veían como un recordatorio de la fragilidad humana. El cazador de ratas arriesgaba su vida física y mentalmente, ya que su labor era sucia y despreciada pese a su utilidad. El curtidor se sumergía cada día en podredumbre y pestilencia, y quedaba marginado. Todas estas profesiones eran duras no solo por su labor, sino también por el desprecio que generaban. Eran crueles tanto por su esencia como por su lugar en la sociedad. Las mujeres que trabajaban con partos, hierbas y cuerpos femeninos sufrían agresiones sistemáticas de la Iglesia y de la sociedad. Incluso los médicos, que teóricamente salvaban vidas, eran temidos por su ignorancia, métodos dolorosos y brutalidad. La crueldad del entorno se manifestaba en su indiferencia, en la falta de opciones, en el castigo por cumplir con el deber. A menudo estas profesiones no se elegían por vocación, sino por no tener otra salida. Era una necesidad, no una elección. Estas personas quedaban fuera de la norma moral, aun cuando hacían el bien. Por eso, al hablar de profesiones crueles, hay que considerar no solo la violencia física o la suciedad, sino también los aspectos sociales y psicológicos. Una profesión era cruel si causaba sufrimiento no solo a otros, sino también a quien la ejercía. Y muchas veces, la crueldad no venía de la persona, sino de las condiciones impuestas por la sociedad y del no reconocimiento de su labor. La Edad Media no conocía la compasión tal como la entendemos hoy. La crueldad era parte de la cultura, del sistema, del poder y de la fe. En ese contexto, estas profesiones no solo eran duras, sino que se convirtieron en símbolo de una época donde sobrevivir significaba sufrir y condenar a quienes ayudaban. Hoy, al mirar hacia las profesiones crueles de la Edad Media, comprendemos cuánto ha cambiado nuestra cultura, nuestra percepción del trabajo, de la vida humana y de las profesiones que implican tensión física y moral. Sin embargo, los rastros de esos roles siguen presentes en nuestra memoria, en el folclore, en el lenguaje y en las ideas de jerarquía social. La imagen del verdugo, el curtidor maloliente, el cazador de ratas marginado o la partera bruja persiste en cuentos, mitos, literatura, cine y cultura popular. Estos arquetipos codifican miedo, repulsión, respeto, ansiedad y memoria de tiempos crueles. Incluso hoy, muchas profesiones vinculadas al límite entre la vida y la muerte siguen enfrentando desconfianza, carga moral y distancia social. Médicos, patólogos, trabajadores de sanidad, veterinarios, rescatistas, peritos forenses y otros aún cumplen la misma misión: trabajar donde el ser humano enfrenta lo extremo. Ya no quemamos parteras ni desterramos a los carniceros, pero muchas profesiones sucias siguen siendo mal vistas. Este podcast ha sido un intento no solo de contar las realidades medievales, sino de recordar que detrás de cada oficio hay una persona, con miedos, dolor, esperanzas y a veces sin elección. Les invitamos a reflexionar sobre el papel del trabajo en la historia, sobre la ética del respeto al oficio ajeno, sobre la memoria histórica y la justicia contemporánea. Suscríbanse para no perder nuevos episodios, donde seguiremos explorando aspectos inusuales, olvidados
y sensibles de la vida humana. Compartan sus pensamientos. Cuéntenos qué profesión les impactó más y cuáles consideran hoy crueles. Gracias por acompañarnos.